Y bueno, regresando a las gráficas, permítanme explicárselas a colación del tema de la minería. En la primera gráfica vemos los salarios de los mineros del pueblo minero más próspero, lo que viene siendo la época virreinal, precisamente a partir del periodo último del virreinato, a partir del siglo XVIII en delante. De hecho, aquí vemos que inicia en la década de los 70, del 18, y que es precisamente enseña lo que viene siendo el gráfico, la cantidad de ingresos o de capacidades económicas de lo que viene siendo un minero del pueblo de Real del Monte, lo que creo que viene siendo hoy Estado de Hidalgo, precisamente en el auge de la economía de la explotación minera. Y precisamente veremos más adelante en otro gráfico que es en esta época donde empieza el auge como tal y una industria como tal de la explotación minera. Y bueno, aquí vemos en azul, vemos lo que viene siendo Real de Monte, a comparación de prácticamente casi todos del resto de países de Europa. Aquí se refiere a varias ciudades, como lo viene siendo Londres, Ámsterdam, Milán, Leipzig, y demás. Y vemos que incluso para el punto más alto, que es durante la industrialización inglesa, que es en 1890, apenas si se puede equiparar la capacidad de ingreso económico del minero inglés de Londres con la del minero de Real de Monte en su punto más bajo en 1808, para el momento en que nos incumbe, que es cuando se desarrollan los acontecimientos de la Guerra de Independencia. Y precisamente la gráfica no hace referencia como tal a una cantidad precisa de ganancias, como lo podría ser monedas de plata o de cierta acuñación, sino que estos números, que van de dos en dos, refieren a cierta capacidad de adquisición económica para solventar los consumos de primera categoría del día a día, porque esto es por jornada laboral. Y precisamente vemos que compartido el ingreso de los mineros, el partido es el ingreso proporcional que el minero ganaba según lo que de lo que extraía de metal. Ganaba hasta a inicios del 70 e incluso en la década de los 90, en su punto más alto, hasta 18 veces lo necesario para cubrir sus necesidades del día a día, tanto del minero como el de su familia. Esto compartido. Vemos que sin partido la cosa ahí cambia, pero se mantiene por encima de lo que viene siendo el mínimo necesario, que es el número 2. Vemos que compartido es hasta 18 veces más alto que el ingreso mínimo, por así decirlo, la capacidad de adquisición mínima, que más o menos ya a partir del número 6 ya se involucra la compra de excedentes de reservas o lo que viene siendo objetos de lujo. Y bueno, aquí prácticamente vemos 18. Para el momento que nos incumbe, que es 1808, vemos que prácticamente se ubica en los que podría ser el 8,5 o tal vez el 9, que aún así es para la época muchísimo. Y que probablemente el decrecimiento se ve reflejado precisamente por la elaboración de estos estancos y tal, en las capacidades económicas, pero en lo estrictamente referido a los salarios de mineros y tal, es algo bastante granado y que precisamente por eso ellos serán un baluarte del virreinato como clase para engrosar las filas militares de las unidades y de las corporaciones militares del virreinato, del gobierno virreinal.
Y esto ya lo vemos reflejado con esta unidad de la que les platiqué hasta hacía unos momentos, la de Patriotas de San Luis, los Tamarindos, que eran prácticamente casi todos mineros. Y bueno, esta gráfica es con países de Europa. No les quiero enseñar con los de Asia porque es algo prácticamente ridículo la cantidad de ingresos de un asiático en esta época, tanto en Beijing, en Nanjing, no sé, en Tokio, de un minero precisamente, incluso antes de la irrupción de los occidentales en la Primera Guerra del Opio. Y bueno, aquí vemos también completamente desmitificado el relato histórico de que los españoles, su principal actividad económica era la extracción de minerales, que esta tesis también la han pronunciado muchos otros que se adhieren a esta teoría de Perry Anderson, esta hipótesis sobre que el absolutismo es una herramienta de la aristocracia y del orden económico feudal, que estas dos teorías en más de una ocasión la han pronunciado las mismas personas, profesores que mis compañeros precisamente les vendrán a la cabeza luego, y para el oyente común que no está tan asociado conmigo, ya podrá imaginarse en otros divulgadores o profesores incluso, que precisamente vemos que a partir de las reformas económicas se empieza a extraer más oro, más que oro, plata. En el caso del oro fue bastante menos a lo largo de toda la colonia, y que precisamente vemos cantidad de 5 millones, 10 millones, 15 millones, pero que más bien yo esto lo interpreto más bien como 5,000, 10,000, 15,000 y tal, precisamente porque siguiendo lo que nos cuenta en estas secciones del libro de La Plata, la cocaína, 5 siglos de historia económica en América Latina, 1500, año 2000, páginas 4 y 5, se contrasta bastante con estas cantidades, pero sí vemos que a partir de que se desarrolla el dominio Borbón sobre la Nueva España, va creciendo esta cantidad. Pero claro, antes la explotación económica, aunque aunque sí tenía un lugar en la economía de la colonia, principalmente durante el periodo Habsburgo de los Austrias, no era tan relevante realmente, sino que lo poseía más el comercio, que iba de Océano Pacífico hacia lo que viene siendo las costas españolas. Vemos precisamente que va incrementando la cantidad de metales, principalmente plata extraído, pero hay que considerar que antes, incluso durante buen periodo de la colonia, durante el virreinato y también la colonia, el periodo de Austria y el periodo Borbón, mucha cantidad de esa plata extraída se quedaba en la misma América para solventar gastos de la propia estructura del Estado o para repartir lo que podría venir siendo esa carga de gastos en regiones más rezagadas que por sí mismas no se podrían mantener económicamente a flote. Es una redistribución propiamente managerial, de management, de lo que podría venir siendo estamentos o los mismos cuerpos de gran corporación, en el mejor sentido que se puede decir, que era la monarquía hispánica. Y leo: la minería de plata, mano de obra, capital y tecnología. Ya se ha sugerido que, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, la América española proveyó el grueso de la plata esencial para el funcionamiento de los sistemas monetarios basados en este metal de todo el mundo.
De acuerdo con las estimaciones del científico alemán Alexander von Humboldt, publicadas en 1811 y frecuentemente citadas, la producción total registrada y no registrada del hemisferio entre 1492 y 1803 superó probablemente los 4.000 millones de pesos. Algunas estimaciones más recientes coinciden. Flynn y Giraldes argumentan que la América española fue la fuente de aproximadamente 150.000 toneladas de plata de entre 150.000 y de 1500 a 1800, lo cual equivale a aproximadamente el 80% de la producción mundial. En el México colonial, por otra parte, prácticamente todos los trabajadores de las minas fueron asalariados a partir de mediados del siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XVIII, el número total de operarios en el sector minero en el Virreinato de la Nueva España no superaban los 5.000 hombres, aproximadamente el 1% de la población total. Recordemos que contaba con 6 millones de habitantes. Pero en 1790 la productividad era muy alta en la mayor mina de plata del virreinato, la Valenciana, en Guanajuato, que empleaba aproximadamente a 3.000 mineros para producir más de 2 millones de pesos de plata al año. Y precisamente a partir de lo que viene siendo este dato que nos proporcionan Flynn y Giraldes, es que yo interpreto esta otra gráfica, lo que podría ser, porque simplemente dice la producción de plata. Claramente en toneladas no puede ser, ya que se contrastan estas 150.000 toneladas de plata que nos dicen Flynn y Giraldes con estos números de 5 millones, tal y tal, pero que 150.000 a lo largo de 300 años de virreinato, nada semejante. Es precisamente que no, esta tesis de que los españoles solo vinieron a América a explotar el oro no es cierta. Y casos puntuales, como los del Caribe, no son homologables o totalizables a todo lo que viene siendo toda la América española, la América continental, a lo largo de 300 años. Lo que es otra de las mentiras que se nos meten hasta la sopa en prácticamente todas las instituciones de gobierno actualmente. Y esto se ha repetido innumerablemente y no se me va a dejar mentir que prácticamente casi todos los profesores que en este semestre hemos visto a diario lo han comentado, esta mentira. Y ya sabrán a quiénes me refiero. Los Borbones realizaron su cometido, sumarizando todos los datos anteriores. En 1765, los ingresos del virreinato eran de 6 millones de pesos. Para 1782 eran de 19,5 millones y en 98 eran de 21,5 millones. Es decir, hay un incremento exponencial de la economía y que en muchos sectores, muchas corporaciones, gremios y sectores de la población de la sociedad novohispana, este incremento de la rentabilización de lo que viene siendo el virreinato de la Nueva España les afecta, ¿sí?, en la mayoría de la población, pero digamos en el, no sé, 60% afectados, 40% restantes de afectados o que por estas reformas ven un despegue económico en su vida y en su corporación, lo que pertenezcan, estos no se ven afectados, 40%, por hacer estimaciones muy brutas, pero que ya cada quien más comprometido o estudiando otros sectores puede confirmarme. Génesis. A las puertas del Camino Real. Las noticias que arribaron de la península el 5 de mayo de 1808 fueron alarmantes. En Bayona, Francia, Fernando VII había abdicado en favor de un hermano de Bonaparte,
José, el gobierno había colapsado y los franceses organizaron el propio con el usurpador a la cabeza de este. La resistencia le siguió al poco tiempo y en Cádiz se erigió un gobierno legítimo con plena legitimidad sobre América. Cundió el pánico sobre el Nuevo Mundo, amenazado este con una invasión inglesa desde 1805. Recordar que en ese año se sucede la estrepitosa derrota española en Trafalgar, en el que tanto un tercio de la armada española como la francesa fueron destruidos. Ahora las cosas parecían inminentes bajo la amenaza francesa. Recordar que precisamente en este año varios lugares de la geografía de la América continental sí se vieron efectivamente amenazados de forma muy profunda por las incursiones inglesas. Primero, lo que venía siendo el Caribe, por las incursiones inglesas, y segundo, el Río de la Plata, directamente invadido por una fuerza expedicionaria de anglosajones, que fue en último instante repelido. De inmediato, el virreinato peninsular desplegó una serie de medidas burocráticas previamente concebidas para este tipo de situaciones y que tanto la lógica de Estado de los Austrias como de los Borbones establecieron estas medidas provisionales burocráticas. El carácter patrimonial, no obstante, nada debía de reformarse. El carácter patrimonial de la legalidad hispana solo le confería al rey ese derecho sobre sus propiedades y, puesto que el reino carecía de uno legítimo, un rey, el gobierno debía solo de conservar íntegra la propiedad que se le empeñaba. Es decir, aquí, aunque por mucho que hablemos de modernidad, no debemos de olvidar nunca que seguimos hablando de reinos, es decir, que tienen una morfología y un razonamiento sumamente distinto al del Estado moderno. Ya que precisamente el reino se podría decir que es no un Estado en sí, sino un pueblo con un monarca, y que el pueblo sigue, no sé, a pesar de la falta de monarca, no se enajena de y que la soberanía recae únicamente temporalmente en a falta del otro, pero que solo recae temporalmente, se devuelve a cuando se está en la búsqueda de otro monarca para volver a llenar el vacío que ha dejado la pérdida del otro monarca. Y que es precisamente lo que sucede en este caso. Así es como funcionan este tipo de estados que son sumamente diferentes al estado moderno, que vendrían siendo los reinos, también los imperios durante buena parte de su historia. No obstante, para el resentido criollo, esta situación torna un significado distinto. Con las tesis suaristas y vitorianas a la mano, menta que la abdicación del rey es ilegal, ya que el pueblo no ha consentido tal proceder, ya que como el suarismo plantea, solo la nación, depositaria de la voluntad divina, la de Dios, la del Dios de los católicos, puede darse conferir al rey dicho privilegio que es irrevocable. El soberano justo y respetuoso del pacto con la nación no puede romperlo, ni tampoco la nación. Pero al estar ausente, la soberanía regresa a la nación sin enajenarse al rey de esta, ya que la primera solo la posee completamente en lo que se rehabilita la figura del primero, o sea, del rey. Los Bonaparte son impíos y los Borbones son legítimos. Pero a carencia de estos últimos, entonces, las principales corporaciones que representan a la nación no pueden modificar la corporeidad que es el reino, pero recae en ella su administración, es decir, la formación de un gobierno que administre al reino. Estas son, según los criollos, amparados en la Carta Magna del Reino de Castilla, de donde deriva el resto de la legitimidad histórica del reino, de la legalidad histórica del reino, los nobles, sabios y representantes de las villas, esas corporaciones. Los anteriormente mencionados son responsables de formar un congreso ejecutivo en ausencia del rey,
En las circunstancias históricas de la Nueva España que nos incumben, estos particulares se objetivan en los miembros de los ayuntamientos del reino. Esto no es una secesión en sí, porque la península y México son reinos distintos, cuyo único parentesco es el rey. Y aquí volvemos a lo mismo, de que esto hace referencia a una forma y lógica de Estado completamente diferentes a lo que viene siendo el Estado moderno en el cual nosotros residimos actualmente. Ya para estas épocas de centralización y modernismo, claramente se ve el componente moderno, pero todavía se ve todavía más si queremos así llamarlo, el del antiguo régimen, propiamente el reino, por así llamarlo. El criollo vio la oportunidad de reinsertarse en la dirección de la vida política del reino. Dicho debate de fraguar el cambio y convencimiento del gobierno sería mínimo a corto plazo, pero una coyuntura a futuro, porque habría de hacer un cambio social, siguiéndole uno de la realidad, conforme a su voluntad trascendental creadora, la del criollo. Y esto es amén de la Ilustración, ya que volvemos a lo mismo. Las reformas borbónicas también introducen la ideología moderna en lo que viene siendo las instituciones tanto de enseñanza, la iglesia, que a su vez la pasa en mayor o menor medida a lo que viene siendo esta clase sumamente activa, pero venida a menos en la vida política de la Nueva España, que son los criollos. Y aquí cito a Villoro. Y una vez introducida la voluntad de cambio, ¿sería posible acaso detenerse? Y a esto vamos, que aquí toma un matiz todavía más importante. La independencia era el siguiente paso lógico a la autonomía, y tanto fieles al gobierno como peninsulares dieron cuenta de esto. Observaban alarmados la agitación que provocó tal hecho entre acomodados y humildes, es decir, los movimientos autonomistas, así como los hechos de las abdicaciones de Bayona y las formaciones de diversos gobiernos provisionales. Y aquí cito directamente también a Villoro, que aquí Villoro hace referencia a una carta del conde de la Cadena, que próximamente lo veremos en las siguientes exposiciones, pero que antes del torbellino del movimiento Hidalgo escribía alarmado. Apenas se aparecieron por el público las noticias de las gacetas que anunciaban la convocatoria de la Junta en la Nueva España, cuando los indios no querían pagar tributo, diciendo que no tenían rey. Escribe alarmado el conde de la Cadena. Otro presagio funesto. Un día se presenta ante el ayuntamiento de México un indio que reclama el trono de sus mayores por ser descendiente de Moctezuma. El mismo Iturrigaray, virrey en este momento, a partir de lo que viene siendo la 1808, advierte: ya ha comenzado a experimentarse una división de partidos en que por diversos medios se proclama sorda pero peligrosamente la independencia y el gobierno republicano, tomando por ejemplo el vecino de los angloamericanos, y por motivo el no existir nuestro soberano en su trono. Esto me parece bastante irónico, puesto que, que lo señale Iturrigaray, ya que este mismo será uno de los que fecundará estos movimientos autonomistas, principalmente el Ayuntamiento de México, al acreditarlo tanto, buscando a su vez que reconozca su integridad y su legitimidad de como virrey. Y esta agitación es la que provoca, le eriza los pelos de la piel a varias corporaciones sumamente fieles a lo que viene siendo la corona hispánica. Y veremos. El día 15 de septiembre de 1808, el líder del partido peninsular, Gabriel de Yermo, a la cabeza de partidarios y colaboradores, toma al asalto el Palacio Virreinal, donde se producían los debates con el partido criollo.
apresaron a los cabecillas del movimiento, incluso al virrey, presunto simpatizante independentista. En los subsecuentes días, muchos miembros del Partido Criollo fueron arrestados. Iturrigaray, por ejemplo, otros mandados a pudrirse en prisión en San Juan de Ulúa, como fue Melchor de Ocampo. Melchor de Ocampo, estoy confundiendo. La Consenza ahí me jugó una mala pasada. Quiero decir, Melchor de Talamantes, y muchos tantos también fueron muertos. Tal fue la suerte de Primo de Verdad. Es decir, Iturrigaray, la cabeza legal, por así decirlo, segundo soberano del Estado, el ideólogo de la eclesis, del autonomismo, Melchor de Talamantes, y el ideólogo y cabeza del partido autonomista secular, que era Francisco Primo de Verdad. Y que recordar que es perteneciente a la clase criolla. Dos de estos personajes, Iturrigaray era peninsular, así como Gabriel de Yermo y la mayoría de sus partidarios. También muchos otros criollos fecundaron, pertenecientes al gremio de comerciantes, fecundaron el golpe de Estado. Recordar que los criollos veían precisamente en la autonomía las leyes del libre comercio, lo que hubiera atentado fuertísimamente contra los intereses de los gremios y corporaciones ya previamente establecidas y a las cuales no les interesaba o no les convenía el libre comercio porque ya tenían un monopolio ya establecido sobre bienes y mercancías, como lo es el mismo gremio de comerciantes de la Ciudad de México. Y que de hecho, esto bien lo menciona Florescano, estos personajes, los remanentes de estos personajes, se verán incluso emparentados a los estatistas y proteccionistas conservadores ya proclamada la independencia y gestantes los procesos de pugnas entre conservadores y liberales. Los remanentes de esta corporación rotundamente se alistarán a las filas de los conservadores en contra de los liberales que abogaban por el libre comercio y tal. En lo subsecuente, bueno, esto ya lo leí, previamente ya lo revisamos. Y que de hecho mencionar que Gabriel de Yermo, después de esta cometida, instituyeron los golpistas un nuevo gobierno en el que después de esto ya cuando se estaba sucediendo el movimiento de independencia de Miguel Hidalgo a raíz de estos hechos, Gabriel de Yermo formará una unidad militar, una corporación militar, que sería la de voluntarios de Fernando VII, una unidad de caballería de unos 500 hombres, jinetes, de dragones de Fernando VII, jinetes de caballería, cuyo uniforme será amarillo. ¿Por qué eso es importante? Porque Gabriel de Yermo, no solo al ser la cabeza visible del partido peninsular y golpista, sino también al instituir una corporación militar que será usada principalmente para fines policiales, como tal vez como policía de régimen en contra de sospechosos y simpatizantes del autonomismo y de la independencia. Él y su unidad serán el punto focal de la mayoría de las críticas raciales producidas en esta época, objetivadas en el término amarillo. Se les denominó de esta forma a él y a su unidad, pero pasaría a los anales de la historia, y todavía lo vemos incluso en la sociedad actual mexicana, donde para hacerse una muy
tonta referencia a los españoles, se les dice amarillos. Bueno, esto viene de esta época y viene de este personaje. Parecía que nada había cambiado. Se conservaron los órganos del Estado. El virrey fue sustituido por otro. Ahora el virrey sería Gaviray. Y el código legal se mantuvo intacto. No obstante, el panorama había cambiado por completo. La forma de la sociedad y Estado no se modificó, pero el golpe de Estado fue el triunfo de una ilegalidad, la de una puñalada contra el orden legal existente. La cosa no acabó allí. Las autoridades supremas consintieron legalizar dicha arbitrariedad reconociendo al nuevo gobierno y las demás instituciones simpatizantes reconocen el acto y lo asumen justo. Es decir, recordar que buena parte del Estado virreinal está conformado por leales a la corona, reales de hueso colorado y peninsulares, los cuales, simpatizantes lógicamente de este pronunciamiento lealista y peninsular, lo asumieron, lo reconocieron descaradamente. Es decir, es como si mañana Estados Unidos hace un golpe de Estado en México y todas las instituciones de gobierno lo reconocen. Los veríamos como auténticos traidores o de una forma semejante a como ellos lo vieron en los criollos y el pueblo lo vio en esta época. Dicho acontecimiento, el golpe de Estado de Yermo de 1808. El nuevo gobierno, aunque mantuvo todo igual, era ilegítimo, porque sobre la obra de su acto arbitrario desmanteló a la vista del criollo el sistema legal existente. Porque si el sistema fecundaba la ilegalidad, entonces significaba que el amparo al que se sujetaba los criollos era una mera ilusión. El orden legal en que se amparó hasta ese momento el criollo se reveló como la implantación de la voluntad arbitraria del legislador que la impuso, es decir, el peninsular. Alrededor del criollo, toda la realidad en la que se amparaba se desvanece, se desvela como farsa. No obstante, pese al derrumbe, el criollo divisa una figura frente a sí. Esta sí es real. Con su súbita aparición se desvanece lo que rodea al criollo. Anonadado, la contempla desafiante. La figura se pone delante suyo, impávida. Eleva su mano y, desafiante, arroja su guante hacia el criollo. Es un desafío. La historia empieza a cobrar sentido para el criollo desde ese momento. La desheredación de los Cortés, ya que los criollos son, de hecho, descendientes directos de los conquistadores. ¿Y qué son los descendientes de los Cortés? Sino conquistadores. Las pegas ocasionadas por las reformas que los redujeron a los criollos, es decir, las reformas borbónicas, pasando por el golpe de Estado, toman el sentido de un ataque de un ajeno, de un extranjero, puesto que quienes perpetuaron dicha acción fueron peninsulares, no son nativos de la América. Sus actos cobran el sentido de agravios de un enemigo injusto y extranjero. La guerra de independencia ha comenzado. Y bueno, situándonos más bien desde la mentalidad criolla, cómo se vivió estos acontecimientos y cuál fue su acogida dentro de la sociedad y ciertos estamentos de la Nueva España, es como voy a cerrar esta clase. Ya he realizado mis críticas, y principalmente esto lo realizo en contra de todas estas narraciones, este análisis, este trabajo en sí, separado de la academia, lo realizo como una crítica y exposición de mis ideas a su vez en contra de las mitificaciones que se han impuesto y se creen a día de hoy a lo largo de la sociedad mexicana. Este es un trabajo sincero. Mi interés no es otro, sino simplemente
la inteligencia, la racionalidad del conocimiento, y la comprensión objetiva, verdadera de nuestra historia, porque los individuos sin la comprensión de su historia no son nada, porque de esta comprensión y de esta aceptación de su historia se deriva su identidad. Y bueno, esto es todo por hoy, por esta exposición. Luego ya después estaré grabando los 3 temas subsecuentes que quedan, pero esas son las bases. Y las siguientes exposiciones seguirán el hilo de estos acontecimientos. Pero que nadie se sorprenda de esto. La historia no es una miniserie que va saliendo de poco a poco, ni nada de eso. La historia son hechos ya consagrados que nos dan forma, y precisamente en la facticidad de que ya son hechos consagrados, pasados, están a la vista de todos. Nadie se debe de sorprender sobre estos hechos. Solo las personas que desconocen la historia se van a sorprender, o las que directamente son ignorantes a esta. Ya donde estamos ahorita, considero que es inaceptable la indigencia mental, el desconocimiento, la ignorancia. Considero que son completamente inaceptables en la sociedad en la que vivimos, puesto a las condiciones, no me gusta utilizar palabras marxistas, las condiciones tecnológicas en las que residimos, más que condiciones materiales o cualquiera de esas abstracciones. Cada quien ya sabe o se podrá imaginar a qué condiciones tecnológicas me refiero, que es las que tienen delante, y no precisamente soy yo lo que tienen delante. Pues cada quien ya sabe qué es lo que tiene en sí. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy.